Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Cultura, el programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Para llegar a la paz, es necesario hacerle frente a una pregunta bastante peluda. ¿Qué hacemos con respecto a todos los crímenes que ocurrieron durante la guerra? ¿Qué tipo de justicia se necesita para seguir adelante? Y ahí es cuando algunos hablan de impunidad. Se rumora que este proceso no va a castigar a los criminales, que simplemente vamos a olvidar todo lo que pasó y haremos como si nada. El problema es que, según los rumores, la paz sin impunidad significa meter a la cárcel a todo el que haya cometido crímenes, y estos rumores son bastante simplistas. Primero, porque no es cierto que no vaya a haber cárcel, pues de hecho se contemplan casos en los que habría penas entre 15 y 20 años, aunque también es cierto que en otros casos habrán amnistías. Pero segundo, y más importante, la idea de la impunidad es simplista porque la justicia que se definió en el acuerdo es mucho más provechosa que la cárcel o que el mero borrón y cuenta nueva. El acuerdo trata de entender la justicia no como un castigo a los malos, sino como una oportunidad para reconstruir la verdadera historia del conflicto y más aún, para reparar a las víctimas. Lo que está en juego aquí es un cambio de paradigma. Es la diferencia entre un modelo de justicia punitivo, algo peligrosamente cercano a la venganza, y otro que busca la reparación de las víctimas y la reconciliación del país. Ahora, reconstruir la historia es un asunto de tremenda importancia. Implica tener la información completa para saber qué fue lo que pasó, quiénes han sido responsables de esta violencia y para aprender y enmendar los errores que cometimos. Y esto, para un país que nunca se ha podido contar su propia historia, una historia llena de versiones contradictorias, rumores y secretos, es una de las claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a reconstruir la historia del conflicto? El acuerdo de paz en este punto es realmente estratégico. Y recordemos que se trata de una negociación. Sería ingenuo esperar que una de las partes accediera a entregar las armas y meterse a la cárcel sin más. Para poder conocer lo que pasó y que además se haga justicia y que todo esto cuadre dentro del marco de una negociación, la idea es que todos los que participaron, de forma directa o indirecta, reciban una serie de incentivos para que revelen la verdad. Y con participantes nos referimos a guerrilleros, militares, paramilitares, agentes del Estado, financiadores y a los que dieron apoyo político. Todo este proceso será cobijado por un nuevo marco legal conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se propone estudiar caso por caso para determinar quiénes pueden acceder o no a las amnistías. Si el caso es amnistiable, la persona juzgada debe reconocer su responsabilidad y contar toda la verdad para conocer los detalles del delito y a los responsables. Y el tema de la verdad es fundamental. Si ayuda con esto, su pena sería trabajar entre 5 y 8 años bajo la vigilancia del Estado para las comunidades afectadas u otras obras sociales. Si no lo hace, entonces iría a prisión. Ahora, delitos de lesa humanidad, genocidios, violaciones sexuales y otro tipo de crímenes graves no serán amnistiables. Su castigo será la cárcel. Por supuesto, el proceso tiene más detalles. Por ejemplo, se tiene en cuenta si la verdad es completa o no, si hay evidencias o testimonios contradictorios, y estos factores alteran el tipo de pena que reciben los responsables. El punto es que, al mismo tiempo que condena a esos responsables, esta estrategia sirve para reparar a las víctimas, no solo por los trabajos que los culpables tendrían que hacer para la sociedad, sino por la información muy valiosa que deben compartir, información que servirá para llevar a juicio a los demás responsables, para ayudar a encontrar a las víctimas de desaparición forzada y para registrar la memoria del país. De hecho, se va a crear una unidad para la búsqueda de personas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Estas serán entidades encargadas de entrevistar a los excombatientes, a las víctimas, a los implicados en el conflicto y, en general, de hacer investigaciones que conduzcan a establecer la verdad, ya no en un sentido estrictamente judicial, sino para la memoria histórica del país. Y de paso, con toda esa información, se diseñarán programas de reparación a las víctimas. ¿Y qué quiere decir eso? En últimas, el gran objetivo es reconstruir el tejido social. O sea, encontrar la manera de que las comunidades, los territorios, las organizaciones y los individuos que fueron afectados por el conflicto recuperen sus derechos y su forma de vida. En términos de acciones, esto implica indemnizar a las víctimas, restituir tierras, recuperar prácticas sociales, promover pactos de perdón y convivencia, ofrecer seguridad y, ante todo, garantizar que estos crímenes no se vayan a repetir. Y, claro está, la no repetición va más allá de las víctimas. El gran propósito del acuerdo es lograr una paz duradera para toda Colombia.
Y esto solo es posible si se generan los mecanismos pertinentes para la reconciliación y la convivencia, si se conoce el contexto histórico que dio origen al conflicto y los factores responsables de que fuera tan cruel y extenso. La Junta Departamental de Presidentes del SUTE, reunida el pasado 5 de agosto en el municipio de Buga, declaró su compromiso con el sí al plebiscito, sin dejar de reivindicar garantías para que en el país haya una paz con justicia social. La oportunidad es propicia y SUTEP con sus bases asumirán con responsabilidad la tarea por el sí a la paz, sin renunciar a los principios sindicales y de exigencia frente a un gobierno que está en deuda con la educación y con los maestros. La Junta Departamental de Presidentes del SUTEP declara y asume su compromiso al sí por la paz y convoca a las bases del Magisterio Vallecaucano a sumarse a la campaña por la defensa del fin del conflicto y a sentar las bases por la reconstrucción de una sociedad con una participación democrática y representatividad de los sectores minoritarios y vulnerables. Con un llamado a las bases del Magisterio Vallecaucano a refrendar los acuerdos que se firmen en La Habana, la organización sindical asumió el compromiso con una paz, que si bien incluye la terminación del conflicto armado, también requiere de soluciones a la inequidad e injusticia social que históricamente se ha impuesto en el país. Nosotros consideramos que esta es una oportunidad única que tiene la población colombiana hoy, de verdad de pensar en una paz duradera, en otro país, en el país que queremos para nuestras familias. Por ello nos la jugamos todos los maestros colombianos. El silenciamiento de los fusiles es la oportunidad de iniciar la reconstrucción social del país que ha sido devastado por tantos años de guerra. Una reconstrucción que tendrá a la escuela y a los maestros como un eje fundamental de este proceso. Estamos cansados ya de 50 años de guerra que ha sufrido nuestro país Colombia y creemos que es el momento de tener otro futuro, otra Colombia diferente. Votar sí a la paz no quiere decir que nosotros va a terminar la lucha ahí. Nosotros estamos diciéndole sí a la paz y estamos apoyando el proceso de paz, más no estamos apoyando la política de Juan Manuel Santos. Nosotros creemos que tenemos que seguir en una lucha constante de la reivindicación de derecho a la educación pública y de calidad. Entonces nosotros hoy apoyamos el proceso de paz, queremos que se dé la paz en Colombia, pero tenemos que seguir en la reivindicación de los derechos y para eso tenemos que seguir en las luchas, en los diferentes espacios políticos y educativos y pedagógicos donde nos encontremos. Nosotros somos instrumentos necesarios en todas nuestras comunidades para que la paz sea un hecho. Ya es momento de que podamos vivir tranquilos y poder tener una justicia social en nuestro país. El compromiso del Magisterio Vallecaucano con el sí al plebiscito por la paz no significa renunciar a la lucha contra un modelo económico que concentra extremadamente la riqueza en unos pocos, creando desigualdad social. Un modelo que, al igual que la guerra, también ha dejado innumerables víctimas. Cuando nosotros estamos hablando de sí a la paz y sí a la refrendación que se viene planteando, en ningún momento estamos planteando un apoyo al gobierno de Santos. Seguimos combatiendo como luchadores que hemos sido toda la política neoliberal que nos quieren imponer y que se ha venido imponiendo a sangre y fuego. Continuaremos en las calles denunciando absolutamente todos los atropellos y todas las políticas antipopulares en el marco de esa imposición del modelo neoliberal, y por eso le decimos a todos, digámosle sí a la paz y no al modelo neoliberal. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Durante los meses de agosto y septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura Democrática del SUTE desarrollará en diferentes municipios del Valle del Cauca el taller Escuela Territorio de Paz. A partir de este jueves 18 de agosto y hasta el 30 de septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos y Cultura Democrática del SUTE realizará el taller Escuela Territorio de Paz. Ya veníamos anunciando que para el segundo semestre del año íbamos a iniciar nuestros talleres en la Escuela Territorio de Paz con un componente adicional, como corresponde ahora, en el momento histórico, sí a la paz. Es la orientación que tenemos desde nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y que la acogemos como SUTEP
porque sabemos que es cierto y se requiere que estemos en este proceso de paz. La organización sindical invita a los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, de las subdirectivas municipales, del equipo coordinador de Cali y de la red departamental a participar de este taller que se desarrollará en 5 zonas del Valle del Cauca de la siguiente manera. La zona norte se reunirá en el municipio de Cartago los días 18 y 19 de agosto. La zona centro en el municipio de Tuluá el 25 y 26 de agosto. La zona sur en el municipio de Cali el 8 y 9 de septiembre. La zona oriente en el municipio de Florida el 22 y 23 de septiembre. Y la zona occidente en el municipio de Buenaventura el día 29 y 30 de septiembre. Los representantes de esos equipos y secretarías se pueden inscribir llamando al 880-1008 o escribiendo al correo electrónico recesión@sutevalle.org. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, un grupo de maestros y maestras afiliados a la organización sindical se dan cita con el tango, la milonga, la bachata, la ranchera argentina, el fos y el paso doble, ritmos que hacen parte del baile de salón. Los sábados de 8 a 12 del día puedan venir y hacer parte de este grupo. Los maestros y maestras que deseen hacer parte del grupo de baile de salón pueden inscribirse en la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos del SUTED a través del número 316-280-4035 o el correo electrónico capaz0368@hotmail.com. A inicios de este año fue sancionada la ley que crea las llamadas zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, una ley que legaliza el despojo de tierras en Colombia para entregarla a compañías nacionales y extranjeras. La ley 160 de 1994 estableció que la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación debe estar enfocada en la adjudicación a los campesinos de escasos recursos y a establecer zonas de reserva campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural. Sin embargo, con la ley Sidres se legalizan los métodos irregulares que han sido usados por transnacionales, empresarios y políticos para acaparar los baldíos. Las tierras baldías de nuestro país tienen como destino exclusivo, según mandato legal y constitucional, los campesinos pobres. De modo que esas transnacionales que se quieren quedar con esa zona tenían una dificultad. La norma no le permite que sea para transnacionales y para grandes empresas. ¿Qué han hecho? Han empezado a quedarse con esas tierras, con todos los métodos que se imaginen, con compras fraudulentas, con empresas fachadas, violando el tamaño máximo que se puede comprar en materia de tierras baldías, creando situaciones irregulares apoyadas por, entre otros, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, el señor Carlos Urrutia, y otros pools de abogados que les ayudaron a quedarse con esas tierras. Esa ley de Sidre permite legalizar, blanquear las malas adquisiciones, las adquisiciones fraudulentas que se habían hecho y posibilitarlas a futuro. Actualmente el 77% de la tierra en el país está en manos del 13% de propietarios. La ley Sidres no solo permite que esta acumulación continúe, sino que además fomenta la extranjerización de la tierra y la explotación de los bienes naturales por parte del capital internacional. Más del 70% del territorio nacional acaba de ser declarado baldío. Eso significa todo el subsuelo colombiano, eso significa todo el espacio aéreo y significa todas nuestras fuentes hídricas, naturales, reservas forestales, todas estas zonas protegidas no solamente por las distintas poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, y significa también esta ley de Sidres la posibilidad de que en todo este 70% del territorio nacional sea explotado y explorado industrial y transnacionalmente. Políticos y empresas colombianas, además de compañías extranjeras como la brasileña Mónica Semillas, la italo-española Polyground y la estadounidense Cargill, se reparten el país, particularmente la altillanura colombiana, para desarrollar grandes proyectos de inversión, mientras se agudiza la pobreza rural y se desplaza la economía campesina, la mayor proveedora de alimentos de nuestras ciudades. La parentela
de la Casa de Nariño de los últimos gobiernos se ha quedado con esas tierras, pero no solamente ellos. He mencionado Luis Carlos Sarmiento Angulo, hablemos de Julio Mario Santo Domingo, hablemos de los ingenios del Valle del Cauca. Los ingenios se quedaron con las tierras del Valle del Cauca, de todo el valle geográfico, no solamente del departamento de Cauca, el Valle del Cauca, de Risaralda, de todo el valle geográfico del río Cauca. Monopolizaron, pusieron un monocultivo y ahora se fueron a los llanos. ¿Cuáles? Río Paila se queda con una extensión enorme, se queda también el ingenio Mayagüez, se queda el ingenio Manuelita. Mencionemos también compañías extranjeras, italo-españolas como Poligrao, compañías extranjeras como Cargill, norteamericana, compañías argentinas, chilenas, en fin, brasileras y chinas que también querían quedarse con nuestra tierra. Para el senador Alexander López, la ley Sidres hace parte de una nueva contrarreforma agraria que legaliza el despojo de la tierra de campesinos, indígenas y afrodescendientes por parte de estructuras paramilitares. Con esta ley de Sidres se legaliza toda la paramilitarización del país, que descuartizó, que asesinó a miles de colombianos y que generó 8 millones de desplazados. Todos aquellos narcos, todos aquellos paramilitares, todos aquellos terratenientes que expulsaron de los territorios a comunidades enteras, que hoy son 8 millones de colombianos, van a beneficiarse de esta norma porque automáticamente se les va a legalizar el despojo que cometieron en estos 30 y 40 años en este país. Por considerarla inconstitucional y lesiva para el campo colombiano, varios congresistas ya radicaron ante la Corte Constitucional una demanda en contra de la ley Sidres, argumentando además que existen fallas de fondo y de forma. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Este miércoles 17 de agosto, la Central Unitaria de Trabajadores dará inicio formal a la campaña del Sí al plebiscito por la paz. Durante la última Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, el movimiento sindical ratificó la refrendación de los acuerdos que se firmen en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Una cosa es que tengamos diferencias con el gobierno por la implementación de un modelo que no contribuye al desarrollo del país, al empleo, a la industria, a la riqueza nacional, y otra cosa es que estamos ante la posibilidad de generar un nuevo ambiente político que nos ponga en el camino de la paz. La paz se construye y el primer paso es precisamente la firma de los acuerdos y su refrendación. Para este miércoles 17 de agosto, día en que se inicia formalmente la campaña del Sí al plebiscito por la paz, la CUA hace un llamado a las subdirectivas a realizar diferentes actividades que permiten explicar a los trabajadores y ciudadanos los acuerdos a los que se han llegado en La Habana. Ese día habrá ruedas de prensa, habrá seminarios, habrá talleres, habrá iniciativas varias en cada una de las regiones con el propósito de decirle a todos nuestros afiliados, a los trabajadores y a sus familias que para el futuro de nuestros hijos es necesario que digamos sí en el plebiscito. A todos los docentes del Departamento del Valle que tienen póliza de vida descontada por nómina a través nuestro, que la póliza de seguros que tienen con la compañía suramericana será trasladada a partir del 1 de agosto a la compañía Seguros Bolívar. Cualquier inquietud que tengan al respecto, por favor llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla e igualmente escribir a los correos electrónicos. Con la participación de líderes sindicales populares y sociales de todas las regiones del país, se realizó en la ciudad de Santiago de Cali la cumbre obrero sindical por la paz con justicia social. El respeto por los derechos de los trabajadores es un paso fundamental para lograr una paz verdadera en Colombia. Por eso, las diferentes organizaciones sindicales que participaron de esta cumbre le exigieron al gobierno garantías laborales dignas. El gobierno desconoce nuestros derechos. Además, que se nos persigue, como por ejemplo con el nuevo Código de Policía, en el cual sobre todo a los vendedores se nos va a judicializar por estar trabajando. Entonces, no me parece justo que se crean leyes simplemente para reprimir
reprimir a la gente trabajadora y humilde sobre todo, ¿no? Y también deben de entender el gobierno que también los trabajadores informales de todos los sectores somos colombianos, primero que todo, y también tenemos que aportar a la paz. Durante esta cumbre, el movimiento obrero reafirmó su compromiso con la construcción de propuestas y alternativas concretas encaminadas al logro de una paz con justicia social, ambiental, permanente y duradera. Si no respeta el Estado y su gobierno los derechos de los trabajadores, no podemos hablar de una paz social. Hablaremos de todo porque el solo hecho de acallar los fusiles no quiere decir que haya paz. Eso solamente es un comienzo, es un punto de partida. Los acuerdos de La Habana son punto de partida y no punto de llegada, los cuales hay que continuar. La clase obrera debe conquistar la paz, imponer la paz allá donde sus opresores quieren imponer la guerra. Los trabajadores respaldaron el proceso que se adelanta en La Habana, pero creen que es necesario la participación activa del movimiento obrero y de la sociedad colombiana para que los acuerdos firmados se materialicen. Miramos con muy buenos ojos, como todo el pueblo colombiano, de que por fin se llegue al fin de este conflicto. Sabemos que es necesario no solamente la firma de los acuerdos, sino la implementación y la puesta en marcha de esos acuerdos, y es un camino largo por recorrer, pero el comienzo es bueno y de ahí en adelante viene el trabajo y la participación no solamente del gobierno, la participación de todas las organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones de todo tipo para coadyuvar para que este proceso salga adelante. Durante el evento, los trabajadores reconocieron que es necesario crear nuevas estrategias, acciones y discursos que le permitan al movimiento obrero unirse con otros sectores y fortalecer su lucha. Estamos trabajando un proyecto que se llama Escuelas Itinerantes Sindicales. Estas escuelas itinerantes sindicales lo que pretenden es ser un eje articulador entre lo sindical, lo barrial y lo popular. ¿En qué perspectiva? En que tanto en lo barrial conozcan la dinámica sindical como los sindicatos, las organizaciones y sus bases conozcan las dinámicas barriales y las luchas que se han generado en los barrios. Sin perder la línea política, hay otra forma de decir las cosas, hay otros elementos que el mismo contexto nos está brindando para poder atacar esa hegemonía cultural. Los trabajadores y trabajadoras colombianas seguirán siendo protagonistas y participantes activos en la construcción de una paz con justicia social. Hay que decirle sí a la paz para ponerle punto final a la guerra, para ponerle punto final al derramamiento de sangre del pueblo colombiano y para abrirle paso a la esperanza y a los sueños de felicidad, de justicia y de dignidad. En Educación y Cultura, el informe jurídico a cargo del equipo de abogados de Haz Leyes. No es cierto lo que dice la fiduciaria, la previsora, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Ministerio de Educación, de que todo docente vinculado en la nueva carrera, es decir, que está regido por el decreto 1278/2002, ¿sí?, se le debe aplicar ley 100 en materia pensional. Eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el régimen pensional para un docente lo determina la fecha de vinculación al servicio, no la carrera docente. Entonces, esos maestros que se vincularon antes de esa fecha, bajo estas formas, y que trabajaron 1 mes, 2 meses, 3 años, 5 años, cualquier cantidad de tiempo, esa vinculación anterior, así sea mínima, le garantiza recuperar el derecho pensional anterior, régimen exceptuado de los docentes. Beneficios que tienen estos maestros del régimen anterior: pensión de jubilación, 55 años de edad, 20 años de servicio, liquidación de esta pensión con todos los salarios devengados del último año de servicio, 75%, y la posibilidad
de pensionarse y seguir trabajando incluso hasta la edad de retiro forzoso, 65 años, porque en el antiguo régimen no existe incompatibilidad entre salario y pensión, como sí ocurre en Ley 100. Ya saben que los maestros que están en Ley 100 los van a pensionar, pensión de vejez, 1.300 semanas, más de 25 años de trabajo, ¿sí? Y 57 años de edad para hombres y mujeres. Y pensión liquidada sobre promedio salarial de los últimos 10 años. Esa es la gran diferencia. Entonces, aquí hay unos derechos que hay que pelearlos, que hay que hacerlos respetar, que cuando se cumplan los requisitos hay que pedirlos a la Secretaría de Educación, los van a negar, pero hay que demandarlos ante la rama judicial para que en sentencia se reconozcan. Afortunadamente, se está abriendo ya las interpretaciones a favor de los maestros y pensamos que este es un asunto que va evolucionando positivamente. Entonces, todos los maestros que estén en esta situación y que ya cumplan los requisitos, que cumplan la edad y el tiempo de servicio, sumando incluso los contratos, como lo hemos dicho, porque los contratos sirven para configurar pensiones, tienen que reclamar ese derecho. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana. La Asociación Folclórica Magisterio de Restrepo Valle del Cauca realizará del 19 al 21 de agosto el 12º Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas Cuna Calima, un evento que este año reunirá países como Chile, Ecuador, Panamá y Perú, y que contará además con la participación de grupos de Bogotá, Caldas, Tolima y Valle del Cauca. El diablito engarrotado dijo que voy a saber, a lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué el diablo siempre me echa el muerto a mí. Durante la Junta Departamental del SUTED se hizo un reconocimiento a la labor sindical de los presidentes y presidentas de las subdirectivas, a su lucha y compromiso con la defensa de una educación pública y de calidad en los 42 municipios del Valle del Cauca. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. El pasado 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que este año está dedicado al derecho a la educación, una fecha para recordar que en Colombia existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 18 se encuentran en peligro de extinción. Estas comunidades históricamente han sufrido el atropello a sus derechos y hoy siguen exigiendo respeto a sus formas de vida, a su cosmovisión y cultura. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es solo los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Si usted no vio este programa, lo puede hacer a través de www.sutevalle.org. Igual nos puedes encontrar en Facebook como Sutevalle. Hasta entonces.